Ahí Es un partieron los perfil. psicólogos, ahí, en ese momento. Un ¿Algún huevón problema? preguntando. Estaban buscando un porqué de la vida misma. Ya, ¿cómo llegamos de Sí, no sé cómo. simulación a eso? Quisimos unir nuestras dos miradas desde la psicología, desde la parte artística, pero enfocándolo no solamente ya sea desde la ciencia específica de la psicología o desde la parte artística de la música en tu caso, sino la unión de las dos como parte de algo sanador y que nos permita o que le permita a las personas que nos escuchen como una nueva mirada de estos dos enfoques juntos. ¿O cómo lo dirías tú? La intersección positiva entre los dos enfoques, Claro, que podría dar a la sanación que produce el arte y la sanación que produce la psicología. claro, cómo se pueden potenciar las dos de una manera maravillosa para lo que tienen en común, porque siento que las dos tienen como muchas cosas en común. Claro, Y sí, sí, hay, sí. Los dos tienen como principal al ser humano y o a sus las procesos emociones, internos. claro. Ajá, las a- emociones, eso. Claro, claro, como ser humano, sí, pero a la conexión con ese vínculo emocional tan intenso y la interpretación y la expresión de la misma, ¿no? Y ahí partiríamos con nuestra primera pregunta. ¿El arte o la ciencia están desconectadas o no? Están totalmente conectadas, Ujú. pero eso es muy distinto a lo que quizás muestra la cultura o la sociedad o el sistema, Claro, porque se suelen desconectar, o sea, se suelen enseñar y mostrar como si estuvieran desconectadas. Pero así como tú lo dijiste ahora, el arte y la psicología ambos tratan con las emociones. Y yo desde mi punto de vista de artista diría que la psicología es un arte. Entonces, por eso, al final son dos formas de manifestar y de transmutar las emociones, en su mayoría buscando un resultado positivo. Porque, claro, claro, yo diría que ponte tú la ciencia tiene el enfoque de entender el porqué humano o el por qué estamos aquí o el porqué de las cosas. Y el arte tiene la manifestación de esa expresión o de esa conexión emocional o de ese descubrimiento. Entonces a la final juntas estaban buscando un porqué de la vida misma, ya, ¿no? sí, o sea, es que yo lo veo en verdad como verdad y belleza nomás. La ciencia busca y profundiza en la verdad y el arte profundiza en la belleza. Y quizás ambas Mm, nos enseñan parecido a entender el mundo. claro, esto es como la pregunta que desde los inicios como humanidad hemos tenido, entender quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos. Y el arte también busca lo mismo, como tratar de darle un sentido a la existencia misma, pero desde lo que tú dices, ¿no? Como desde esa belleza o desde esa armonía de elementos, que podríamos decir que esa sería la belleza, ¿no? Pero igual dicen que la belleza es subjetiva, entonces podríamos hablar de armonía, ¿no? Podríamos hablar de forma, entonces para no Forma y divagar. fondo. Claro, claro, entonces podríamos decir que la ciencia es forma y el arte es fondo. Ya, sí, me gusta, me gusta. Claro, sería como, y es importantísimo las dos. Claro, pero yo creo que a mí me gustaría llevar más la discusión a lo importante que es juntar las dos, Claro, claro, porque, no las dos por separada. claro, exacto. Porque si hay exceso de forma, hay una represión, y podríamos decir una represión emocional o mental o un exceso de estructura. Ajá. Pero si hay un exceso no sé, de caos o de forma, bueno, ahorita vamos a hablar también de eso.
¿O de fondo no será la del otro? Del fondo, o sea, claro, pero lo estoy asociando como con lo mismo un poco. Ah, Claro, y con ese exceso de fondo, pero sin una estructura, entonces se pierde, no tiene como un propósito, entonces a la final es muy efímero, muy volátil. sí. Sí, concuerdo en el sentido de que el mensaje o la idea concreta potencia la emoción que viene detrás en una obra de arte, por lo menos. Claro. Sí, Bien, vamos a pasar a la otra pregunta. por favor. Bueno, teníamos aquí en nuestra estructura, Sí, en nuestra pauta. en nuestra pauta, entendiendo que el arte y las emociones están asociadas. Si existe un bloqueo emocional, ¿causa un bloqueo artístico? Claramente, señorita psicóloga. ¿Por qué piensas eso, señorito Es músico? que ambas, creo que ya lo dijimos, ambas están relacionadas con las emociones. Ujú. Entonces, si una emoción está estancada, es que no, en verdad no. Me retracto de mis palabras. Porque una emoción estancada puede ser precisamente lo que una obra de arte necesita para realizarse. Entonces, quizás en un sentido psicológico de buscar respuestas a los dilemas mentales, una emoción estancada puede significar un problema que se busca resolver, Ujú. pero en el caso del arte, una emoción estancada puede significar el motor por el cual parte esa obra de arte, aunque quizás es lo mismo porque también es un problema a resolver. Claro, estaría vinculada con, no sé, la intensidad de la emoción o la desorganización de la emoción. Si de pronto hay mucho bloqueo emocional, también puede haber una parálisis artística, pero así como tú lo dices, podría ser el inicio o el desencadenante o la iniciativa, no sé, como para que empiece a generarse algo artístico. Sí, al final, en los casos extremos nomás, es que una emoción muy estancada ya te apaga la tele y obviamente ahí ya no podéis seguir ni conversando ni pintando. Pero en verdad, emociones retenidas es la razón por la cual existen psicólogos y artistas. Claro, se necesitan mutuamente. Claro, sí. Otra de las cosas que igual también como que está muy vinculado con esto es que el exceso de emoción o la intensidad de esta emoción hace que algunos artistas busquen emociones intensas, ¿no? Y que también haya un acostumbramiento. No, no estoy de acuerdo. Broma, broma, broma. Claro, y la pregunta aquí sería que por qué hay tantos artistas que se destruyen No para... soy adicto, no soy adicto. Ah, yo no Perdón, estoy diciendo perdón. eso. ¿Por qué hay tantos artistas que se destruyen para inspirarse a crear obras? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que eso es una consecuencia del sistema que tenemos hoy en día. Yo creo que son factores que no están relacionados al arte los que hacen que los artistas caigan en el consumo y en la adicción a sustancias, etcétera, o los abusos. Porque finalmente la creación de arte es solo una expresión, la expresión de una emoción o de un mensaje. Pero por razones sociales, por razones políticas, eh, económicas quizá, hoy en día se asocia la creación de arte con los excesos, con la fiesta, con, con, lo, con todas esas cosas. Entonces yo creo que en verdad es solo un resultado de una publicidad que se ha promovido a través de los medios de comunicación, pero no creo que sea algo innato o que corresponde, que no creo que sea algo del arte mismo, es algo es un tema político, eso creo. Mm,
Yo pienso que, bueno, aquí no me vayas a odiar, A ver, pero creo que para crear arte uno tiene que estar conectado, vinculado con sus emociones. Y las personas que son artistas, en su mayoría, están conectadas de una manera más profunda con sus emociones. Entonces, si no hay una conciencia de esa conexión emocional, también puede haber un desborde y por ende haber una afectación, así como un exceso, porque también pasa que el arte es como muy asociado también con la creación a algo doloroso, no siempre, pero en casos importantes está vinculado con recrear o expresar ese dolor de una forma eh, como más bella, ¿no? Entonces, ese exceso, no sé si me estoy enredando, pero a lo que voy es que esa sensación o esa conexión tan profunda con las emociones, si no se maneja de una forma adecuada o consciente, hace que personas que quizás no tienen la fortaleza mental o que de pronto no tienen un contexto seguro, como que se desborde y busquen esa seguridad o ese vacío a llenar en estas sustancias. Porque por lo general los vacíos, o perdón, el abuso de algún tipo de sustancia habla de un vacío importante, que es como la necesidad de llenar esa o tener esa contención a partir de algo que alivie ese dolor. estoy en desacuerdo porque no me va a venir a decir usted que Steven Tyler tirado en la alfombra con una dosis extrema de ácido, creando Sweet Emotion, uno de los temas icónicos de Aerosmith, estaba conectado con sus emociones. Claramente no estaba conectado con sus emociones en ese momento. Ya. Y ese ejemplo se repite en muchos casos. Por eso mismo, porque no estaba conectado entonces No, con no, su no. parte humana. Entonces Por eso, no estaba está... conectado y creó una gran obra de arte según el mundo. Entonces, allá voy a lo que estoy de acuerdo. En que para crear arte bello, para crear arte constructivo, para crear arte positivo, es necesario estar conectado con sus emociones. Pero para crear arte famoso o crear arte que llegue a la gente, o que la gente lo recepcione, que mucha gente lo recepcione bien, no creo que sea necesario estar conectado con sus emociones, dado el panorama actual. Pero es que entonces ahí hablaríamos de un dolor profundo, porque para que Ajá. usted estudie, o sea, para que estuviese esa persona en un estado de desconexión de su humanidad y de su conciencia Ajá. y casi que de su dolor, porque entonces lo estaba aplazando o no sintiendo a través de estas sustancias o lo que sea, Uh-huh. hace que quizás la gente también conecte con ese dolor y así como hizo eso tan maravilloso, puede ser que las personas que también conectaron, bueno, tú dices ahí como algo muy famoso, muy popular, qué sé yo, es como el dolor es parte tan básico de Exacto. la vida y del humano que cualquiera que represente ese dolor hace que nos vincule y que quizás Exacto. la gente no se da cuenta, ya me vinculo con este dolor a pesar de que, bueno, puede que no sea el mismo, pero es como yo también he sentido dolor. Ahí está algo clave, que en verdad no podemos hablar del arte, es muy difícil hablar del arte puro, porque el arte está muy influenciado por la cultura y por el mundo, por cómo se llevan las riendas del mundo. Porque, por ejemplo, actualmente yo creo que la gente puede empatizar con ese abandono quizás de Steven Tyler vomitando en el estudio, digamos, vomitando una canción, que era un poco eso. Eh, la gente quizás puede empatizar con ese dolor porque la sociedad tiene a mucha gente adolorida. Pero si la cultura o el mundo no tuviera a tanta gente con sensación de abandono, con rabia, con pena, entonces el arte sería totalmente distinto y tendríamos una discusión totalmente distinta. Es que el arte, bueno, ahí como tú lo dijiste, está vinculado a la cultura y a la sociedad.
Entonces, esto ha sido desde siempre, desde que hemos creado comunidades, desde, no sé, desde las monarquías o Claro, desde antes de eso era como la forma más suavecita de protestar sí, o por de una forma, exacto, digamos, como no problemática. Es como hacerlo a través del humor, o hacerlo a través del arte, o hacer que era lo que pasaba, digamos, con los bufones y todo. Y entonces era como que te hago reír, pero me estoy quejando de la sociedad y de la realidad que estamos viviendo. claro. El pro- Entonces pasa que claramente, independiente de lo que pase, independiente de si sea esta cultura o este sistema o no, el arte es eso, es como bueno, no sé yo, la consecuencia de lo que estamos viviendo. Entonces, a la final, siempre se va a representar a través de eso que está sucediendo Ya, socialmente. permítame entonces hilar fino, porque yo creo que eso no es el arte. Yo creo que eso es cómo vivimos el arte. Pero el arte mismo, por ejemplo, volviendo a la pregunta, no creo que sea necesario ser emocionalmente estable para hacer arte, precisamente por eso. Porque digamos que hoy en día existe un mundo emocionalmente inestable. Y hay arte igual. Y hay arte bello y no bello, aunque seamos todos unos inestables. Claro, Pero pero lo que estamos hablando nosotros aquí es cómo vinculamos el arte con la sanación. Entonces, claramente, puede que suceda en la mayoría de casos, el arte está siendo solamente una forma de expresión de dolores, de afectaciones, de malestares sociales, pero no está sanando, no está transformando la energía de lo que está sucediendo, sino que simplemente nos quedamos como en el plano de queja o de manifestación o de expresión y sí, no vamos más es allá. que eso me hace pensar en quién sana. Por ejemplo, el comediante que se burla del rey, digamos el bufón que se burla del rey, hace reír Ujú, a la gente, al rey le conviene porque relaja a la gente, etcétera, después no le piden pan ni comida. ujú. Pero el bufón quizás lo pasa bien porque se desahoga. Pero la gente lo pasa realmente bien. Es sanador ese arte. Quizás para el bufón es sanador. Porque él puede. La rabia que siente contra el rey o contra etcétera, quien sienta rabia, él la puede. Se desahoga. Sí, pues se desahoga. Pero la gente que escucha ese arte. Como todo, habrá personas que sentirán como el alivio de que alguien tenga la valentía de decir lo que ellos no pueden decir y digan, bueno, ¿Ya? ya realmente no estoy tan mal y no se disocian ahí. Entonces yo siempre he pensado mal, sino que si alguien más lo piensa, significa o sea, que Ya, pasa bueno, igual algo. me gusta eso. Igual pone como unos estándares morales igual. Claro, hay una Uy, espera, sentido de pertenencia Eso es power, también. Geraldine. Nunca lo había pensado, lo siento por interrumpirte. Pero es que el arte, la comedia, todo eso, digamos ahora el cine, Hollywood incluso más moderno, ponen un estándar moral. Ujú. Y así como ha ido decayendo como la moralidad y la ética en el arte, ha ido decayendo también el estándar moral de la gente. Es que es un toma y dame, entonces pasa por un lado, pero influye en que pase al contrario. Es posible volverse adicto a emociones muy intensas. Y aquí lo que yo quiero hablar como desde la psicología es que nosotros tenemos unos neurotransmisores, ¿ya? Unas cositas químicas aquí en nuestra cabeza que hacen conexión de una forma armónica. Y cuando esa armonía se cambia, ya sea por exceso o por defecto, es cuando empiezan las afectaciones, o sea, las complicaciones. ¿Ya? Entonces, esa, como esa adicción a emociones intensas que puede ser, no sé, la euforia o el caos o, o sentir como la intensidad emocional o corporal de que algo está pasando, porque es como las personas que se acostumbran, no sé, a cosas extremas, ¿no? Entonces, a que todos los días pasen algo difícil. Claro, sí, sí, sí. Entonces,
el hecho de que ya no pase se genera como un aburrimiento y casi que como una depresión. Se siente Claro, claro. como que el cuerpo está muriendo prácticamente. Es una mala asociación, pero No, químicamente se entiendo. asocia así. O sea, es como el ejemplo del abuso y el abusador. O sea, del abusado y el abusador. Que el abusado se hace dependiente al abuso. Claro, se genera una tolerancia, tristemente. Entonces, una mala tolerancia que hace que como que no es que quiera, pero su cuerpo como que le está diciendo, pero esta es la cotidianidad. Claro, y ahí hablamos de que a nuestro cerebro le encanta acostumbrarse, le encanta, digamos, como tener algo o saber qué va a pasar después. Lo Entonces, por familiar. eso, exacto, lo familiar. Entonces, cuando no tenemos eso familiar, ya sea bueno o malo, ya eso también depende del concepto que cada quien tenga de bueno o malo, eso también implica que haya como una afectación así importante como en lo que estamos percibiendo de realidad. Entonces, para reestructurar todo esto nuevamente, o sea, como para enfocarnos nuevamente, volvernos adictos a emociones intensas hace que, claro, que se altere algo que se llama la dopamina. Y es como lo que está pasando, no sé, ponte tú con las redes sociales, que se empieza, digamos, como a un acostumbramiento a ese placer inmediato. Sí. Y como ya me cansé de ese placer inmediato, quiero más placer inmediato. Entonces, por eso también está demostrado que nuestra atención está disminuyendo. O sea, ya antes, no sé, decían que uno aguantaba 20 minutos, ponte tú, antes. Ahora el tiempo de concentración es como de segundos, o sea, la nada misma. Por eso ya a veces cuesta terminar de ver una película completa. Y Mira, ahora, sí, y ahora, me ha pasado. y a mí también me ha pasado, o sea, tristemente porque uno también está ahí como vinculado con eso, entonces como uno lo siente eterno, pero antes uno se podía ver una película y no se sentía así como tan agotado. Sí. Entonces, ahora digamos como desde la parte artística, yo lo estoy hablando como desde la parte cerebral, ahora tú vas a decirlo como desde la parte artística. Es- Pero es- claro, como que cerebralmente hay una afectación de que se puede generar como esa necesidad de que pasen cosas extremas, ya sea sentirse muy, muy, muy contento o ya sea sentir mucho, mucho placer, pero ese placer haga que de pronto te metas en lugares que te hagan daño físicamente sí, y emocionalmente, claramente, y que tú como que digas, quiero parar de hacerlo o no, sientas la satisfacción de querer seguir ahí. sí. Estoy de acuerdo igual, pero voy a hablar de otra cosa para no hablar de lo mismo. Pero claro, también pasa en el arte que uno se acostumbra a sus malos hábitos de creación, obvio, como lo estás explicando tú. Mm. Pero voy a hablar del otro lado del miedo. Yo creo que también mucho artista recurre a las emociones más bajas por miedo a perder la chispa, digámoslo. Porque Ya. más allá de acostumbrarse, de repente es como esta creencia de que necesito la emoción o necesito la emoción extrema para crear buen arte. Entonces eso también genera un miedo de si no tengo algo que me dé miedo o me dé rabia, no me van a salir buenas canciones o buenos cuadros, etcétera. Ujú. Entonces yo creo que también afecta el lado del el miedo a no tener resultados. Igualmente, de como tú dices tú, que claro, también afecta el acostumbrarse a hábitos dañinos. Ujú. Sí, yo creo que estaba pensando en varias cosas, por eso me quedé así como... Estaba tratando de acordarme a cuál artista le escuché decir que hay un acostumbramiento, ponte tú, a la fama. Entonces, se acostumbran a la fama y más que, bueno, a la fama no sé, a la euforia que genera un concierto, porque esto es mucha energía. Sí, Entonces, cuando nomás uno yendo se siente así full, que me ha pasado. Ahora no me imagino una persona de estas que es como la protagonista de toda esta energía, o sea, debe ser como para volar. Pero que para luego bajarse de ahí, porque es que la adrenalina que sube es como de verdad una euforia así que te hace que se acelere todo tu organismo.
Entonces luego bajar no sé, a irse a tomar un café normalito es como súper Claro, aburrido, súper depresivo, súper sí, agobiante. Es como casi, perdón que lo voy a decir, pero como miserable. Entonces, y lo estoy tratando de decir casi como lo dijo la persona. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Esta persona resaltaba mucho que tenía que ir a terapia, que tenía que, digamos, como tenía un entorno muy seguro, que hacía que tuviera como esta contención y que no se fuera pues a las nubes, sino que se pudiese concentrar en tener los pies en la tierra y no creerse pues el super Dios. ¿Qué pasa? Y podemos verlo también como en varios artistas que como que se les va la cabeza porque creen que tienen el mundo en sus manos y se desconecta un poco de la humanidad. sí. Em, sí, yo pensé en la relación entre la psicología y el arte al final, que son lo mismo preparación del psicólogo para que no le afecte negativamente las emociones de su paciente desequilibrado. En el caso de un paciente, claro, que pueda transferirle muchas emociones, yo creo que es lo mismo, la preparación del artista para no verse afectado por toda esa tensión de una masa. Claro, pero aquí hablaríamos también como de una preparación y de unas herramientas y de una fortaleza mental importante para saber qué es lo que está pasando, como para poder distinguir entre la realidad y... Y las ilusiones del ego al final. Pero sí, mm, po, es como, sí, como tú decías, y lograr mantener la humanidad. Es un temón, po, Geraldine. Eh, que al final no solo trata de, o no solo lo necesitan los artistas y los psicólogos, al final todas las personas necesitan ese control para no dejarse llevar por las ilusiones del ego. Claro, vamos a continuar con la otra pregunta. Yo estoy leyendo así salteado porque imagínate, hicimos como 30 preguntas. Pero quiero que saltemos al por qué se subestima el poder del arte. Y pusimos el poder del arte porque es que nosotros dos entendemos como lo valioso que es, pero también hemos visto la otra cara, quizás tú más, de cómo se subestima el arte, ¿ah? Porque es como, ya, está bueno ser científico, está bueno ser ingeniero, está bueno ser algo que como que te haga pensar mucho, pero es como si dijéramos, no, el arte no te hace pensar nada, o el arte es cualquier cosa, o el arte es como para vagos, que es como lo que quizás socialmente se le ha dado como esa connotación así pues de poca cosa y es como, ay, si tú quieres ser abogado, todo el mundo te felicita, pero si tú quieres ser artista es como, ay. Ajá. Entonces, claro, ¿por qué pensaron? O sea, ¿por qué se subestima? ¿Tú qué crees? Por la manipulación, por la publicidad del sistema, por la cultura, porque le conviene a los que acumulan dinero, poder, etcétera, mega empresas, familias, lo que sea, les conviene que la sociedad sea ególatra, porque son más dominables. El arte, como estamos hablando, tiene mucho que ver con la sanación, igual que la psicología. Entonces, es lo mismo de por qué ridiculizan al psicólogo, por qué lo ridiculizan en el sentido de que no es científico. Como Mm, que dentro de las ciencias también está ese estigma de que no, psicólogo, amigo, tú no eres científico. Es lo mismo, porque en el fondo la psicología y el arte son dos cosas tan clave y tan esenciales para la sanación del ser humano que al sistema le conviene que se ridiculice, para que la gente no acuda a ellos. ahorita vamos a ir a llorar a un rincón. Los exiliados de la sociedad. Así es. Y sí, po, Claro, y de nuevo todo recae en cómo se está llevando el mundo, en la cultura, en el claro, yo sistema. creo que eso tiene que ver claro, con la importancia que se le da a cada cosa y a lo que se siente productivo o no. Entonces, claro, si tú construyes
ponte tú, o sea, hablando de los ingenieros, si tú construyes algo, es como ya se ve, es tangible tu producto o tu creación. Pero si tú haces, no sé, si ayudas a una persona que se sienta bien, hablando del caso del psicólogo, a que esté conectado, a que sea fuerte mentalmente, o un artista que esté creando una obra o una canción o qué sé yo, eso es como, ya, eso puede pasar de largo, o sea, es como que no es tan tangible, no es tan, podríamos decir, productivo, entonces a la final se le resta porque de nada sirve y ahora en este último tiempo es como que quizás se le está dando más relevancia, que de nada sirve que tú seas excesivamente productivo si no estás bien, porque al final por eso pasan, no sé, tantos suicidios o quizás como tantas afectaciones familiares, porque no te sientes bien para disfrutar de eso. Entonces también es un tema muy tabú, ¿no? Que, bueno, si tú tienes cierta estabilidad económica, si tienes esas cosas, pero ¿a qué costo? O sea, como casi que sacrificando tu mente ya cuando estás desbordado. Claro. Es cuando dices, no, sí, a la final como que sí era importante. Sí, po. O sea, yo lo veo también como consecuencia de la educación al final, de cómo nos educan en el mundo. Como que te educan también para creer que lo que importa es la plata y que si más plata sí, más feliz te deberíais sentir. Entonces el encuentro, después el choque de esto, aunque gane más plata, me siento más miserable. También como que al final genera frustración, rabias que no es como que después digáis como, claro, es porque tenía que hacer arte o ir al psicólogo. Como que no sé, tampoco ayuda a que la cosa mejore al final. Parte el segundo bloque del primer capítulo. ¿El arte sana o nos ayuda a entender el dolor? Es una buena pregunta, señorita Geraldine. Yo creo que ambas. Porque al entender el dolor, sanamos. Fin, cerramos. Qué bonito. Qué bonito eso, es verdad que sí, no sé qué más añadir. Es total, cuando uno entiende el por qué te genera el dolor o el motivo de tu sufrimiento. Por lo menos da menos rabia. Y quizás la pena a largo plazo va disminuyendo, pero al principio uno siente que da menos rabia. Es que el entendimiento también te libera. Porque muchas veces el dolor viene con culpas y la culpa es una de las emociones más intensas y más dolorosas. Y si tú no entiendes de dónde viene esa culpa o si no entiendes de dónde viene ese sufrimiento, Ya, no siguiente puedes hacer... pregunta. ¡Qué Perdón. grosero! No, ya me voy. Si tú no entiendes de dónde viene el sufrimiento, no sabes a dónde atacar. Como quien dice, si tú no sabes de dónde vienen los puños, no sabes dónde contrarrestar. Pero si sabes de dónde está generándose eso, puedes cambiarlo o al menos te puedes retirar de eso que te está haciendo sufrir. Claro. Así que eso De sería, acuerdo. básicamente. Siguiente pregunta. Ya, esta fue corta. Que yo siento que para las personas que nos están viendo ¿Y escuchando? y escuchando, se pueden sentir identificadas o pueden cuestionárselo también. ¿Qué cosa? ¿Te has preguntado por qué lloramos con una canción o con una película? Porque nos emociona, porque nos emociona. Yo sé que para nosotros puede ser básico, pero para algunas personas puede ser como, ay, qué tonto, qué... Porque es que lo he escuchado, es como, porque nos emociona. lloras. Esa es mi respuesta como artista. Claro, y eso es como básico. psicólogo, por la transferencia emocional. Ya, porque nos vincula con lo que está pasando. Sí. Entonces, ponte tú. A mí me ha pasado, independiente de mi rol de psicóloga, a mí me ha pasado que
a veces uno puede cargar como con muchas emociones y no sabe qué hacer con eso, porque puede que sea como muy intenso, muy fuerte, o quizás como para no preocupar. Y cuando tú ves algo que te genera como ese dolor, estás conectado, hay una sintonía. Ujú. Porque no se ponte tú, cuando uno está triste y le pones música alegre, a uno le fastidia eso porque es como no estoy en sintonía con lo que me está pasando. Hay un ruido Por eso, cognitivo. oh baby, o sea, sí, Geraldine, por eso cuando uno está triste, escucha música triste. Claro, porque es que uno necesita conectarse primero con eso que está pasando, entender lo que a uno le está pasando, reconocer la funcionalidad de esa emoción. Entonces ponte tú en la tristeza, que es lo que estamos hablando aquí, porque el llorar es una manifestación de tristeza, Ajá, o en la mayoría de casos, porque también puede ser de miedo sí, de rabia. Pero hablemos de tristeza. Esa función de la tristeza es interiorizar y cambiar, digamos, como, o al menos como ese proceso de introspección para saber qué voy a hacer en el nuevo rol que me involucra la vida, ya sea porque la tristeza está vinculada a pérdidas de diferente tipo. ajá. Entonces, si de pronto no te sientes como con esa seguridad, la tristeza hace que tú la Fome. puedas Perdón, 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 manifestar. perdón. Ah, no, chao. No, 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 perdón, quiero escuchar, quiero escuchar. Cuénteme, cuénteme. Que tú puedas manifestar esa tristeza ¿Ya? a través de ese dolor que te vincula, ya sea con una canción o Ajá, ya sea con una película. sí. Entonces tú te la lloras toda y así como que, y la lloras y sientes. A mí me encanta llorar con las películas. Porque cuando tú terminas de llorar, entonces ahí parte la parte científica, valga la redundancia. Liberas endorfinas y las endorfinas son neurotransmisores para aliviar el dolor y para sentirte muchísimo mejor. Podríamos decir que son como esos algodoncitos que como que contienen el golpe y hacen que la vida como que duela menos. Entonces cuando tú liberas esa hormona, como que sacaste ya todo el dolor, todo el sufrimiento y ves con mayor claridad. Y no sé si les ha pasado eso y quiero que también las personas que nos están viendo o escuchando se lo pregunten. Cuando lloran o terminan de llorar, como que ven más soluciones o como que ven más claridad. Obviamente queda uno como cansado. Esa es parte también de la liberación. Ajá, Queda uno así como claro. agotado, pero después de quedar agotado se ve con mayor claridad, cosa que no pasa cuando tú estás ahí como aguantado, apretado y no has llorado todavía o no has sacado ese dolor. Y es como veo todo confuso, veo todo negro, veo todo terrible. Y es como las lágrimas son esa limpieza del alma. Entonces, Ya, ya, pero entonces, claro, ahí podemos ver patente como el arte sana. O sea, si uno llora con una película es porque está sanando, o es porque le está ayudando a sanar. claro, y entonces la otra pregunta que teníamos acá, ¿será igual de sanador? O sea, llorar o crear la película o crear O sea, algún ¿qué es más material sanador audio. si llora el que ve la película o si llora el que la está escribiendo? O sea, yo no sé si más o menos, porque hay de todo. O sea, eso Sí, sería no, radicalizar la situación, pero que si es igual, no, no, o sea, no sé. No, no creo que sea igual. ¿por qué? Ah, Depende, depende. depende, ¿de qué depende? Es que cuando uno crea, sí, cuando uno crea arte y se pone a llorar mientras lo crea, sí, está sanando. Pero si uno crea arte que no, es que tiene que ver quizás con la efectividad del arte. Ya, Yo pero creo aquí que nos estamos yendo así como si sirve o no sirve. es que no sé para dónde más llevarlo, señorita. Porque Bueno, yo creo que claro. si es una película que te hace llorar mucho, no, al revés. Primero, si es una película que yo estoy escribiendo, la cual me hace llorar mucho mientras la escribo, yo creo que tiene un mayor alcance como película. Eh, pero si es una película que no me hace sentir mucho mientras la escribo, película de mierda. O ya no tan así, pero eso. Es lo mismo que, no sé, pues si uno ve
una película que te hace llorar mucho, Claro, yo la entonces consideraría mejor película que una película que no te hace sentir mucho. ya vayámonos, porque es que crear una película es todo un trabajo. O sea, nomás haciendo videos es todo un tema. Ahora hacer una película que a veces toma más tiempo, más recursos, qué sé yo. Bueno, ahora puede que lo esté simplificando. Pero, ajá, que con la música, ponte tú, con una canción, Sí, un trabajo artístico como una canción. Aquí la pregunta entonces sería, o sea, ¿será lo mismo crear la canción? ¿Será igual de sanador? ¿O la persona que escucha la canción se sanará o yo creo que sentirá es lo esa mismo, yo creo que es lo mismo. Es lo mismo, Ah, es ah. que Qué cambié mi conveniente, respuesta. qué conveniencia, claro, Es porque entonces que estamos hablando de diferentes tipos de arte. no, pero dije lo Pero, mismo del cine. Es que yo creo que depende más del tipo de persona que se está enfrentando a la creación o a la expectación del arte. pero entonces, o sea, entonces volvemos a lo mismo, que es igual. Sí, es igual, Es igual, es porque igual. entonces si uno, claro, si alguien crea, está dando como todos los elementos, todos los materiales. Ajá, Visualmente está creando toda escenografía de algo que quiere representar. Si estamos hablando de una representación, ponte tú del dolor o algo que está afectándole a la persona creadora de esta película. sí, Pero la persona que la está viendo y dice, a mí me está pasando algo parecido, o si no es parecido, al menos esto me conecta con algo muy, muy mío y esto me permite a mí drenar lo que conscientemente no soy capaz de drenar. sí, Entonces, eso ya es lo mismo que con las canciones. Una persona, entonces ponte tú en tu casa, que tú crees una canción y eso te permitió a ti drenar y hacer todo un proceso de sanación, pero ya sea una persona que la escuche y diga ya, yo también sané al escucharla o al seguirla escuchando y al seguir como quizás soltando eso y que uno la escuche y sana y ahí como que, claro. Esa sería una forma muy bonita de hacer arte. Como pensar, yo quiero sanar tal cosa con mi madre, así que voy a hacer una canción para mi madre, en donde aprovecho de sanar y aprovecho de darle la oportunidad a una persona que tiene dilemas con su madre de sanar al escucharla. Sí, una forma muy bonita de hacer arte. No es, no creo que sea la mayoría que aplica esa forma de hacer arte, sí. ya puede ser, estoy de acuerdo, pero también pienso que hay de todo. Entonces, Sí, o sea, es que sí, de la misma manera y más o menos. En algunos casos sana más el que la crea, en algunos casos sana más el que lo ve. Hay de todo. claro, ahí va variando exactamente. Sí, Sí, eso tampoco lo podemos así como absolutizar, o sea, es posible. sí. Esta otra pregunta, ¿cómo crear cuando estamos rotos? Ya casi ahí como para ir concluyendo la cosa. Ya, ¿Qué voy a tienes? ponerme antagónico. No estamos rotos. Nadie está roto. Solo es ignorante. Ya, ¿a En- qué te refieres con eso? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo crear cuando estamos rotos? Ujú. Es que no estamos rotos. Creamos para entender el mundo a nosotros mismos. Entonces no es que estemos rotos, es que nos falta entender algo. O del mundo o de nosotros mismos. Pero, Entonces, ajá, es que no sé, yo entiendo porque esa pregunta puede ser muy, o sea, no tomándonos la literal de rotos así destruidos, ¿o no? sí, es que yo estoy siendo abogado del diablo porque en verdad sí, siento que es muy así. Como que gracias a un sistema que nos rompe podemos crear mucho arte. Claro. O- Claro, pero, ajá, que estemos rotos, partamos por ahí antes de preguntar lo otro, ¿cómo crear cuando estamos rotos? ¿Qué significaría entonces estar roto? Y yo lo entiendo que, bueno, roto es que ya no está de la misma forma que antes, ¿no? Hay una afectación, un quiebre, una separación, y yo lo podría entender como separación. un antes y un después. Entonces, antes, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de casos? Como seres humanos tenemos una inocencia o tenemos una ingenuidad o una autenticidad, por decirlo de alguna manera,
¿Y qué pasa al después? Entonces, cuando hay ese quiebre o ese, ¿cómo decirlo? Desgarro, Sí, que algo, podríamos decir es una situación traumática o una situación ya sea porque hubo un sufrimiento, o una decepción o un abuso o alguna cosa así súper fuerte, en mayor o menor grado, hay un después. Entonces ese después es qué hago yo porque ya no soy el mismo que estaba, ya no es la estructura nuevecita que experimenta el mundo, sino que ya lo estoy experimentando con algunas diferencias en mi perspectiva, quizás con algunos dolores y eso es como natural porque no creo que haya un ser humano que no tenga un dolor, independiente de si sea más o menos. eso me gusta lo de la separación. No, no me gusta eso ver que estamos rotos, pero sí que estamos separados. Entonces en algún punto Mm, no verlo como que en algún punto nos rompemos, sino que en algún punto nos separamos del ya, mundo pues, o de nuestra claro, esencia. exacto. Claro, estamos rotos suena muy violento y quizás también como que no. ¿Qué te ríes tú? Es que me encanta lo violento que suena igual, pero por eso quiero darle el abogado del diablo porque siento que es algo que yo diría, como Mm, hacemos arte porque estamos rotos, pero por eso quiero darle la otra vuelta y ponerme en el otro bando. pero está bien. O sea, yo también estoy de acuerdo con que eso, estamos separados de nuestra esencia y quizás por eso también está la desvalorización del arte y la desvalorización de las emociones. Sí, Entonces, como estamos desconectados y decimos, ah, ya, eso no vale la pena. Entonces vamos por la vida casi que zombies. Entonces es sí, como sobreviviendo, no viviendo. sí. Entonces, ¿cómo crear cuando estamos rotos? Creando nomás. No hay ninguna otra respuesta. ¿Cómo crear? Elige lo que más te llame la atención, un pincel, un lápiz, una guitarra. No hay otra respuesta más de que seguir filosofando en la palabra o el concepto de estar roto o no. Claro, yo creo que ahí debe haber un proceso de aceptación de lo que está pasando. Porque, claro, yo creo que tú te lanzas como para el segundo paso. Porque muchas veces a uno le bloquea hacer algo, ponte tú porque hay demasiado sufrimiento y luego está la como ambivalencia de que tengo este sufrimiento, pero no debería sentirlo. Entonces, si yo no acepto ese sufrimiento, lo que pasa es que yo estoy rechazándolo y cuando estoy rechazando ese sufrimiento, lo que hago es que no le doy una forma. Entonces, para crear, que hablamos de el arte le está dando una forma, bueno, Ujú, le está sí, dando una forma a eso que me está pasando emocionalmente. Entonces, si primero acepto que tengo un dolor, que tengo una pérdida, que fue algo demasiado fuerte, ya sea por algo que para otras personas no puede tener ningún sentido, pero para mí lo era todo. Entonces, si yo acepto que mis sufrimientos, tanto grandes como pequeños, tienen un significado y un valor, van a ser incluso como más cortos en su proceso de transición y de desarrollo de emoción, sí, que es un poco lo que también pasa, no sé, ponte tú en terapia, sí. que muchos dolores o muchos sufrimientos son por decisiones de quedarse en ese sufrimiento. Pero ¿por qué decidimos quedarnos con esos sufrimientos? Porque no hay un reconocimiento. Por Entonces, ignorancia. esa podría ser una parte, no necesariamente toda. Puede ser porque hay un miedo a esa pérdida de que de pronto, no sé, por la valoración que tienen los otros. Muchas veces es como, ah, tú eres, no sé, se genera una imagen hacia el mundo. Entonces tú eres una persona fuerte o tú eres una persona así como bastante estructurada. Ajá, sí, claro, Entonces también por miedo. no te dejas llevar por tus emociones y eso también está valorizado. Las personas, ponte tú, es que eso lo ve uno, no sé, remito a la monarquía, que cuando las personas no pueden mostrar sus emociones, ellas tienen que ser así como tiesas, como robóticas, como, claro, Ajá, no sonreír mucho y si sonreír tiene que tener un significado. Entonces ahí se pierde la autenticidad de la persona y de la esencia como tal. Y qué terrible vivir así. claro.
Eso en un caso muy extremo, porque estoy diciendo que ellos tienen un propósito para comportarse así. ¿Es un Pero arte cómo se desvalora el arte actualmente? Ya, perdón, continúe. que lo respondan las personas que nos están viendo. Eso. Está muy interesante. Pero aquí se nos daría otra hora, así que ¿Cuál era la siguiente pregunta? vamos a ver cómo lograr que el arte no sea solo catarsis, sino que evolucione a sanación. Porque claro, nos podemos quedar solamente en la parte expresiva, en la parte de comunicación, de que solamente sea como crear ese lenguaje. Pero ¿cómo hacemos para que sane? Para que no se quede solamente en reafirmarlo. Porque ponte tú, lo voy a plantear desde la escritura, que también es un tipo de arte. Si yo escribo mi trauma, pero lo escribo y lo escribo y lo escribo y es como ya, pero no hago una transformación de ese trauma o de esa situación, sino que más bien me afianzo en que esa es la realidad absoluta y eso fue lo que me pasó porque me lo merecía. Entonces yo no estoy haciendo una transformación de ese arte o de eso que estoy plasmando o de esa comunicación, que ya sea que esa comunicación sea solamente para mí o que ya sea que yo decida en algún instante compartir esa comunicación. Ajá. Si yo no hago nada diferente a eso, que entonces ahí sería Sí, yo creo que la tiene que ver. manifestación, entonces yo tendría, o la persona que está ahí escribiendo, tendría que desarrollar la historia de otra manera. Entonces, poder en esa misma escritura hacerse otras preguntas. En esa misma escritura, no hacerlo de la misma manera y escribir la misma historia, sino más bien reconocer, no sé, otros elementos que habían ahí, que es un poco lo que Sí. también pasa en terapia. Yo procuro, ponte tú, ver el cuadro de diferentes maneras. Entonces, el cuadro me refiero como a una situación dolorosa en particular. Entonces, la veo desde el frente, o mejor dicho, desde el momento en el que la viví y estoy aquí involucrada. Pero ponte tú, la miro desde afuera, la miro desde arriba, la miro desde abajo, la miro desde al lado. Y eso pasa, ponte tú, cuando alguien le cuenta a uno una situación y la persona tiene ese dolor y hay un reconocimiento a ese dolor. Pero si uno le dice, ya, pero ¿qué le dirías tú a una persona que quieres mucho que está viviendo algo así? Entonces se saca de la situación que está viviendo y dice, ya, pero igual no era para tanto. Entonces, claro, cuando uno está desde afuera puede mirar otros elementos que contenían ese dolor. Y ahí es donde parte también la sanación, poderlo ver desde diferentes miradas. Sí, yo cacha que estoy pensando en algo súper distinto a lo que decís. No necesariamente estoy en desacuerdo con lo que decís. Quizás es más para agregar algo. Uh-huh. Ojalá no confundir más la idea. Que yo lo veo como excesos nomás. Exceso de hacer o exceso de pensar. Entonces, para que el arte... Y el arte, para que sea, digámoslo, para que el arte tenga valor social o comunitario, no necesariamente tiene que ser sanador, como ya hablamos. Lo que sí, para ser sanador tiene que ser equilibrado, creo yo, en lo que decía al principio. Que si uno no está sanando a través de lo que está haciendo, es porque está o haciendo mucho sin pensar o pensando mucho sin hacer. Entonces, en el ejemplo que dabas tú, como de escribir el trauma, escribir el trauma, no te va a ayudar o no te va a ayudar a sanar si tú escribís el trauma una y otra vez sin pensar algo lo que estás escribiendo, sin leerlo y sin reflexionar algo. Entonces, yo lo veo como un exceso nomás. Entonces, como si tú escribís todo el rato lo mismo, sin pasar al plano reflexivo, solo haces, no es sanador. Así como si piensas en tu trauma y tratas de racionalizarlo y de convencerte que no es tu culpa, de convencerte que no fuiste responsable, etcétera, tampoco te va a servir si es que no haces algo para sublimarlo. Entonces yo lo veo en verdad solo como un exceso nomás. Claro, bueno, ahí usaste un término maravilloso. Muchas Sublimar, gracias. sí, eso. Sublimar. Que puede que, claro, nosotros lo podemos tener claro, pero hay otras personas que
como para contextualizarla, sí, sublimar sería hacer algo constructivo. Yo no sé qué significa, la dije porque suena bonito. No, pero ¿cómo? Yo soy artista, no soy psicólogo. Crear algo constructivo a partir de una situación que puede ser dolorosa o destructiva. Entonces, ponte tú, si yo siento dolor, en vez de sublimar, revolcándome en el dolor, que sería como la situación de escribir la misma y decir, ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿qué por qué la...? En vez de revolcarme ahí en ese dolor, la sublimación sería, ya, voy a hacer otras preguntas a través de esto. Entonces, me creo otra historia, me creo otros personajes o reflexiono sobre otros personajes. Entonces, la sublimación ahí sería canalizar este dolor, o sea, convertir ese dolor en algo más productivo y constructivo y que también se habla un poco como a nivel social. Entonces, ya digamos, no me voy a matar, no me voy a hacer daño. En el metro no, porfa, hay que llegar a la pega. Funaos. No. Ay, se me olvidó lo que... Lo siento, señorita. No convertir ese dolor en algo más doloroso como desvivirse o hacerle daño a otra persona, sino que más bien lo convierto en música, lo convierto en un poema, lo convierto en una historia, lo convierto en un cuento, lo transformo en algo que tenga un sentido, pero que también me cambie a mí la percepción. Y es como un poco lo que queríamos compartir el día de hoy, que no solamente se quede el arte en una forma de expresión, En una forma bonita nomás. no sea solamente una manifestación de belleza o de armonía o de comunicación, de expresión de emociones, sino que también haya una transformación mental, emocional, espiritual, mejor dicho, de todos los aspectos. Claro, ojalá espiritual. Claro, es que eso está tremendamente vinculado. Entonces, si logramos que transformemos ese arte en algo que nos sane, efectivamente eso también va a ser una comunicación para la sociedad, que era un poco lo que conversábamos desde el inicio, como si el arte es una expresión de lo que está pasando socialmente, pero si de vuelta le damos otra manifestación, otra comunicación. Uy, qué bonito eso que estáis diciendo. Es como el ejemplo máximo de que uno sana a la sociedad sanándose a sí mismo. Claro. Es que somos parte de esas celulitas así como que Por está supuesto. creando todo este sistema. Entonces, si nosotros nos hacemos cargo, porque lo he escuchado y siento, ya, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy simplemente un solo ser aquí. Pero si tú haces un cambio contigo, primero, y luego con las 3 personas con las que te vinculas siempre, y luego esas 3 personas, entonces, no sé, eso es como lo que más me encantaría, el utópico, que ojalá no fuera así, pero como que si yo entrego amor, y no todo el rato esa violencia, esa agresividad y ese dolor, sino que todo el rato estoy entregando ese amor, vivo en esa sintonía de amor y sé que quizás ese amor que le entregué a los más cercanos lo van a experimentar y lo van a extender a la sociedad. Y es como hice una mini sociedad amorosa y no sigo recalcando en el dolor y en el sufrimiento que ya está pues por montones y que ahora me voy a poner así conservadora. Pero es un poco como lo que pasa con la música, que la música el trap y el reggaetón. Claro, que no es solamente por ser el género. A mí me encantan canciones de reggaetón, pero porque hay canciones que, a pesar del ritmo y no sé qué, tienen buenas letras que se escogen con la mano. Pero el mensaje típico de estas canciones es como, claro, la infidelidad. Es destructivo, claro. Como el sexo desbordado, es como la agresividad, como los excesos, como desconectarte de ti, como ser individualista. Entonces, eso es lo que nos entrega esta manifestación de arte. Entonces, ahí descubrimos lo poderoso que es el arte, porque entonces nos está mandando este mensaje tan poderosísimo de destrucción. Claro, nosotros y también lo interiorizamos y decimos, esta es la realidad y es así.
Y entonces no es una casualidad, porque estudios han demostrado que como que actualmente como que cuesta mucho vincularse con otro, porque uno dice, no, ¿para qué? O sea, mejor individualista, mejor paso por encima de los demás, mejor solamente me dedico a mis placeres, mejor solamente soy infiel. O sea, como que me importa, no estoy vinculado socialmente y no me importa lo que les pase a los demás. Claro, Porque eso claro, es el porque mensaje que nos están queriendo vender y tristemente si uno no está consciente dice, ya, esta es la realidad. claro que es el mensaje que desconecta al final, que separa, como dijiste tú explicando el tema de la salud un poco mental. Sí, también es bacán, que bueno eso también que estás diciendo como del alcance o de lo importante que de repente uno no sabe o no se da cuenta de la importancia del arte que uno consume. O sea, y Exacto. como de repente uno dice como ya, si, ¿qué tanto? Si es una película. Ujú. Los mismos Happy Friends o como muy bueno. Pero, Ah, pero claro, uno incluso, y más encima, como uno empatiza con el arte y uno le agarra cariño, después es más difícil soltarlo aunque sea tóxico. Entonces, claro, ahí hay algo en lo que todos caemos, que es que terminamos igual defendiendo algo que nos hace mal. O sea, porque tampoco somos tan conscientes de cómo el arte, de cómo la terapia también, positiva o negativa, influencia nuestra realidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. si no tenemos la atención a los mensajes que estamos recibiendo, que igual puede ser agotador porque estar como todo el rato entendiendo qué es lo que pasa, nosotros ignoramos muchísima información al día, porque imagínate nuestro cerebro Claro. tratando de asimilar todo lo que vive, Y quién ahí, fue, quién se acercó, quién no dijo, quién me dijo, entonces es agotador. Pero también si aprendemos a saber en dónde activar esos filtros, de decir ya, estoy en un modo vulnerable. Ponte tú, los modos más vulnerables, y esa es ahí como una se nos recomendación. va la luz. Efectivamente, son esos momentos de oscuridad. Cuando se nos va la Tanto luz. se nos va la luz. Qué pertinente. O es el amanecer, como nuestras primeras horas de la mañana, o es al acostarnos. Y si tú ponte tú, ¿qué música escuchas? ¿Qué pensamientos te quedas? Y es una reflexión que también quiero que se hagan como si me acosté pensando en un problema, si me acosté pensando en un sufrimiento, si me acosté pensando en una pelea. Me ha pasado. Y yo como que también he optado por eso, como que cuando estoy muy enojada digo, yo no, voy a pasar a otra cosa, voy a pensar en otra cosa, voy a tratar de que si me voy a dormir, voy a pensar en otra cosa, porque si me quedo con esa pelea me la sueño. O sea, y no sé si les ha pasado, y es porque es un momento demasiado vulnerable en el inconsciente que tiene que salir de alguna manera, pero lo más básico es como los sueños, pero igual si tú te quedas como con esa reprogramación, entonces, ¿en qué momentos programarse o reprogramarse? Y en esos instantes, entonces esos serían los momentos más maravillosos para meditar, para hacerse otras preguntas, para reflexionar cómo te fue durante el día, Bien, bien. porque eso hace que tú digas, ya listo, esto lo hice de esta manera, pero sé que mañana lo puedo hacer mejor, o cada día lo puedo, pero que te quedes con esa idea y no con la sensación de latigazo, no, porque hice esto y lo hice terriblemente mal, y, o sea, también saber cómo te haces esas reflexiones, porque la Claro. reflexión es como para mejorar con un tono compasivo, no con un tono castigador. Súper bien. Yo quiero recalcar después, o sea, ahora la responsabilidad del otro lado, la responsabilidad de los creadores de arte. No. Porque si bien, claro, todo esto que estás diciendo yo creo que ayuda a uno ser más consciente de lo que consume, a uno ser más consciente incluso de su diálogo interno. Pero también a mí me gustaría también un poco eh, invitar ese mensaje, invitar a este mensaje de los creadores que no piensan lo que hacen tampoco. O sea, que no es tan a la ligera, sobre todo cuando uno vive en sociedad, no creo que sea tan a la ligera llegar a hacer arte y publicarlo. Yo creo que cada vez entramos en una sociedad que te exige, o sea, y en una forma de relacionarnos tan hiperconectada que te exige ser consciente cada vez más del mensaje que estás dando, del mensaje que estás publicando.
Entonces que ya no es tanto como antes, que era ya llegar y publicar y listo ya, y el inconsciente ya manifestarlo a como dé lugar, no. Yo creo que ahora cada vez hay que poner más atención a lo que uno está expresando, a lo que uno está mostrando a través de su arte, porque finalmente eso repercute mucho también. Claro, si eres un artista muy conocido, obviamente repercute mucho en las masas, si no siempre va a repercutir en tu círculo cercano, en tu familia. Entonces también un poco esa conciencia, no solo de uno como espectador de arte, sino también de uno como creador de arte. Exactamente. Y ahí entendemos cómo es una sincronía de entrega y recibimiento. Entonces, Comunicación positiva, como dijiste tú, desde una idea, desde un tono bello, ¿cómo fue? Desde un tono compasivo. Eso, comunicación positiva desde un tono compasivo para un mundo mejor. ¡Cerramos! Perdón. Ya, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, ojalá que sigan escuchándonos y compartiendo y bueno, y ahí con paciencia también. Cada vez irá mejorando. Sí, no, si nos escucharon hasta aquí, maravilloso. Qué buena retención. Eso, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias al equipo, muchas gracias a usted, señorita Geraldine. Sí, qué bonito empezar a hacer esto juntos. Sí, fantástico.